Los Artashi Delek y bienvenidos al resumen anual con las 10 noticias más importantes sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama continúa promoviendo la paz y la esperanza. El mundo celebra el cumpleaños 86 de su santidad el Dalai Lama. Prisioneros tibetanos son reportados en condiciones de salud muy graves. China intensifica los arrestos arbitrarios de varios tibetanos y dicta varias penas de prisión. China intensifica la represión religiosa, demuele una estatua de Buda y escuelas monásticas en el Tíbet. El Panchen Lama cumple 32 años, tibetanos y simpatizantes continúan exigiendo su liberación. El Sikyon Penpa Tserin asume el cargo como el tercer Sikyon de la administración central tibetana y forma su gabinete con 3 mujeres como sus ministras. El mundo continúa expresando su preocupación por los sombríos derechos humanos en el Tíbet. No hay nada que celebrar, dice el Sikyon sobre los 100 años del Partido Comunista Chino. Estados Unidos nombra al nuevo coordinador especial para asuntos tibetanos. Desde presidir conferencias, seminarios y reuniones hasta dar enseñanzas y enviar sus condolencias y mensajes de felicitación, su santidad el Dalai Lama continúa activo y comprometido en medio de la pandemia para promover el mensaje de amor y compasión y ofrecer donaciones a las personas necesitadas. Desde marzo del año pasado, su santidad el Dalai Lama dio charlas y abordó temas que van desde la felicidad y la moralidad hasta abrazar la esperanza y el coraje en tiempos de crisis en más de 24 ocasiones diferentes con ciudadanos de todo el mundo. Su santidad también dio enseñanzas en línea a sus seguidores en alrededor de 18 ocasiones diferentes. Su santidad ofreció sus oraciones a las víctimas de los desastres naturales, escribiendo a los líderes de los gobiernos afectados, y expresó sus condolencias por fallecimientos de personalidades como el arzobispo Desmond Tutu, el venerable Thich Nhat Hanh, el senador estadounidense Bob Dole y el expresidente sudafricano de Klerk. En julio del año pasado, personas de todo el mundo celebraron el 86 cumpleaños de su santidad el Dalai Lama. En la auspiciosa ocasión, la Administración Central Tibetana celebró una ceremonia oficial con representaciones culturales y canciones dedicadas a su santidad. Los jefes de las tradiciones religiosas tibetanas enviaron sus saludos a su santidad el Dalai Lama en la ocasión. Líderes mundiales, incluidos el primer ministro de la India, Narendra Modi, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el príncipe Mangosuthu Buthelezi de Sudáfrica, entre muchos otros, expresaron sus saludos de cumpleaños a su santidad. Las comunidades tibetanas y los partidarios del Tíbet de diferentes partes del mundo, incluidos los de Japón, Bélgica, Mongolia, Francia, Lituania, Canberra, Washington D.C., Taiwán, Londres e India, celebraron el día. Su santidad el Dalai Lama expresó su sincera gratitud a todos aquellos que enviaron sus saludos en su cumpleaños 86 y reafirmó su decisión de vivir hasta los 110 años. I must live long as much as life possible. Gosherab Yatsu, un eminente erudito tibetano de Gab en la provincia tradicional de Amdo en el Tíbet, que cumple una condena de 10 años de prisión, se encuentra actualmente en estado de salud grave como resultado de las palizas y los malos tratos recibidos bajo custodia policial china desde su arresto en octubre del año pasado. Según los informes, Gosherab sufre una enfermedad pulmonar crónica que se cree que contrajo durante su encarcelamiento anterior en 1998. Dorje Tashi, uno de los empresarios más ricos del Tíbet y miembro del gobernante Partido Comunista desde 2003, que ha estado cumpliendo cadena perpetua en la prisión de Drapchi de Lhasa, se encuentra en estado de salud grave. También se informó que Gambu Rinpoche Nyima, un tibetano de 30 años que fue liberado de una prisión en Khartse, Tíbet, en el mes de febrero, después de cumplir 9 años de prisión, se encuentra en un estado de salud grave debido a las torturas y palizas en prisión. Un hombre tibetano detenido en 2019 por negarse a participar en campañas de reeducación política coercitivas en el municipio de Tachen, en el condado de Nakchu, en la llamada región autónoma del Tíbet, falleció tras ser golpeado bajo custodia policial china. Su nombre era Norsung, de alrededor de 36 años.
Debido a la alta restricción de comunicación en línea de China, la muerte de Norsang permaneció desconocida por el mundo fuera del Tíbet hasta el año pasado. Según el Centro Tibetano para los Derechos Humanos y la Democracia con sede en Dharamsala, Tashi Wangchuk, defensor de los derechos del idioma tibetano, reveló en una publicación de Weibo el 18 de enero que el día anterior fue convocado a interrogatorio durante casi 3 horas en la estación de la policía de la ciudad de Gyud, en el condado de Yushu, en la provincia tibetana de Kham. Tashi fue liberado el 28 de enero de 2021 después de cumplir 5 años de prisión por su intento de presentar una demanda contra los funcionarios locales chinos por no proteger y promover el idioma y la cultura tibetanos, como se garantiza en la Constitución china y la Ley Nacional de Autonomía Regional. Las autoridades chinas han sentenciado a un nómada tibetano de 51 años, Tashi Gyal, de la provincia tradicional de Amdo en el Tíbet, a 1 año de prisión por presuntamente compartir información relacionada con el Tíbet, incluida de su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana en WeChat en 2015. Desde abril, varios tibetanos del condado de Driru, Naxu, en la llamada región autónoma del Tíbet, fueron detenidos por las autoridades chinas por contactar con tibetanos en el exilio. En julio, las autoridades chinas arrestaron a un monje de 45 años llamado Konmei del monasterio de Trosik en el condado de Negava, en el noreste del Tíbet. Se desconoce el motivo de su detención. Según un informe publicado por Human Rights Watch, 4 monjes tibetanos recibieron sentencias extraordinariamente duras tras la represión de China contra el monasterio de Tengdro el año pasado. Chigel Whampo ha sido condenado a 20 años, Lobsang Jinpa a 19 años, Norbu Dondrup a 17 años y Gawan Yeshe a 5 años. Chigel Whampo fue acusado de enviar ayuda monetaria a tibetanos que viven en Nepal y que sufrieron el terremoto de 2015. Según los informes, el monje tibetano Tenzin Darye desapareció después de que las autoridades chinas lo arrestaran y detuvieran arbitrariamente en el condado de Serchul, Tíbet, en septiembre de 2020. Se desconoce su estado físico, incluso más de un año de su arresto. En agosto, las autoridades chinas arrestaron a 59 tibetanos, incluidos 19 monjes y 40 laicos, en Sa Whampo, en la prefectura autónoma tibetana de Kharse, Tíbet, por tener fotografías de su santidad el Dalai Lama. Tras el arresto masivo, las autoridades chinas en el mes de octubre detuvieron a 121 tibetanos de la región. Las autoridades chinas también negaron atención médica a los tibetanos detenidos, lo que provocó que la mujer tibetana Kelsang Dorma cayera en una condición de salud crítica. El escritor tibetano Lobsang Longdup fue arrestado por las autoridades chinas hace 2 años en julio de 2019 y continúa sin juicio en una prisión china. Las fuentes también informaron de un hombre tibetano llamado Donye de Naxu, Tibet, que se encuentra en una condición cercana a la muerte después de sufrir lesiones causadas por prolongadas torturas en prisión. Las fuentes confirman que el gobierno chino aumentó la represión religiosa en el Tíbet, creando una situación similar a la revolución cultural con la demolición de una estatua de Buda de 30 metros de altura y de las escuelas monásticas, además de la eliminación de 45 enormes ruedas de oración en Camp Draco en el Tíbet. En diciembre del año pasado, alrededor de una docena de tibetanos sospechosos de compartir información sobre las demoliciones fueron arrestados y detenidos arbitrariamente. Otros 4 tibetanos de la región fueron arrestados en enero después de que se les encontrara en posesión de fotografías y videos de la demolición de una estatua de Maitreya de 30 pies de altura en el monasterio de Draco. Uno de ellos, Tashi Dorje, fue acusado de enviar información al exterior sobre los disturbios en Draco. En julio del año pasado, un incidente similar en la provincia de Gansu fue testigo de cómo las autoridades locales cerraron por la fuerza un monasterio tibetano llamado Karmar y sacaron a los monjes y monjas y les ordenaron que se desvistieran. Según las fuentes, el gobierno chino también ha impuesto una prohibición estricta de las actividades religiosas a todos los miembros del partido tibetano en Solo, región de Amdo en el Tíbet. La prohibición exige que todos los miembros del partido se abstengan de participar en actividades religiosas en el hogar, por lo que se vieron obligados a eliminar altares y santuarios religiosos personales. Los tibetanos en Naxu enfrentaron una mayor vigilancia por sus actividades en línea cuando la Oficina de Seguridad Pública de Naxu estableció una unidad de vigilancia digital que verifica las llamadas telefónicas diarias y otras comunicaciones, incluido el contenido compartido en sitios de redes sociales y grupos de chat de los tibetanos locales. El 25 de abril de 2021, tibetanos y partidarios del Tíbet de todo el mundo celebraron el 32 cumpleaños de Gedun Chukyi Nyima, el preso político más antiguo del mundo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos exigió a China que revelara inmediatamente el paradero del Panchen Lama. Han pasado 26 años de que fue secuestrado a la edad de 6 años. La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional
reiteró su llamado al gobierno chino para que libere a Gedun Chuki Nima, identificado como uno de los presos religiosos de conciencia por la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. Las comunidades de amigos del Tíbet en la Federación Rusa, Ucrania y Kazajstán celebraron el cumpleaños del 11º Panchen Lama hablando sobre su historia y realizando oraciones. El año pasado, decenas de miles de tibetanos exiliados de todo el mundo se unieron para participar en las elecciones generales tibetanas y ejercer sus derechos democráticos en medio de la pandemia de la COVID-19. El señor Penpa Tsering prestó juramento como Sikyong del 16º Kashag y nominó a 3 mujeres como Kalons que fueron aprobadas por los miembros del Parlamento tibetano en el exilio en su primera sesión por mayoría de votos. En su discurso inaugural, el Sikyong Penpa Tsering expresó su compromiso y dedicación para resolver el problema del Tíbet, acercándose al gobierno chino para encontrar una solución mutuamente beneficiosa, negociada y no violenta. Del total de 45 miembros, 17 del 17º Parlamento tibetano en el exilio, vio la elección de 18 miembros nuevos. En noviembre del año pasado, el Sikyong Penpa Tsering lanzó la nueva iniciativa del 16º Kashag, el Grupo Voluntario por la Defensa del Tíbet. El objetivo principal del Grupo Voluntario por la Defensa del Tíbet, o BTAC por sus siglas en inglés, es reforzar las campañas de defensa existentes en todo el mundo, proporcionando una plataforma para que todos los tibetanos contribuyan de su manera a la causa del Tíbet. La Secretaría del Kashag de la Administración Central Tibetana disolvió el grupo de trabajo sobre negociaciones sino-tibetanas y estableció el Comité de Estrategia Permanente en su lugar. El Comité de Estrategia Permanente celebró su primera reunión en noviembre. Como en los últimos 60 años, este año nuevamente fue testigo del deterioro de la situación de los derechos humanos dentro del Tíbet, lo que llevó a los países, las organizaciones de derechos humanos y a los expertos a expresar sus preocupaciones y para condenar al gobierno chino por sus violaciones a los derechos básicos y fundamentales de los tibetanos, uigures y otros. En la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos, Canadá y los países europeos expresaron su preocupación particular por la detención arbitraria de los defensores de los derechos humanos y pidieron un acceso significativo para los observadores independientes, incluido el alto comisionado. En marzo del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos organizó una audiencia virtual titulada La Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos haciendo un balance, donde los copresidentes, el congresista James McGovern y Chris Smith, mencionaron la represión en curso en el Tíbet y en Xinjiang. Durante la primera cumbre Estados Unidos y Unión Europea desde 2014, la Unión Europea y los Estados Unidos expresaron preocupaciones compartidas sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de China en el Tíbet. El informe anual 2021 de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, publicado en abril, mencionó que el gobierno chino continuó con su control y represión generalizada al budismo tibetano, incluso hasta el día de hoy. Un grupo de expertos de la ONU ha cuestionado conjuntamente a China sobre los casos de los monjes tibetanos desaparecidos, Goshe Rabgyatso y Rinchen Sultrin de Gaba en Amdo, en el Tíbet. El grupo de trabajo de la ONU ha pedido conjuntamente a China que brinde información sobre el paradero de Goshe Rabgyatso con urgencia y solicitó fundamentos legales para el arresto, detención y sentencia de Rinchen Sultrin en la comunicación transmitida a China. El Parlamento Europeo en Estrasburgo expresó su grave preocupación por los informes de los programas laborales en curso en el Tíbet y pidió acceso libre a las áreas tibetanas para diplomáticos y periodistas. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, testificó en una audiencia celebrada por la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China acerca de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. En junio de este año, el Senado checo aprobó una resolución en la que instaba al gobierno a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 por las graves violaciones de derechos humanos cometidas por China contra tibetanos, uigures y otros. Los miembros del Parlamento de las Cámaras de los Comunes del Reino Unido aprobaron una moción parlamentaria que pedía un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos. Países como los Estados Unidos y Canadá declararon un boicot diplomático junto con India, Australia, Lituania, Kosovo, Bélgica, Dinamarca y Estonia. El Parlamento de Japón aprobó una resolución expresando su grave preocupación por las violaciones de los derechos humanos y religiosos en el Tíbet y otras regiones ocupadas y condenó a China por sus acciones. Mientras China celebraba el año pasado el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, el Sikyong Penpa Tsering dijo que no hay nada que celebrar en una situación en la que los líderes no velan por el bienestar de las personas a las que gobiernan. El acto del gobierno chino de controlar a los tibetanos y faltarle el respeto a sus derechos y libertades ha quedado evidenciado una vez más en un video que apareció en las redes sociales el año pasado.
En un video tomado por un tibetano en la capital del Tíbet, en Lhasa, muestra los sentimientos profundamente heridos de los tibetanos bajo el dominio chino. En diciembre del año pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció el nombramiento de Urra Sella, subsecretario de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, como coordinador especial para asuntos tibetanos. En su carta de felicitación, Su Santidad el Dalai Lama expresó la esperanza de que la subsecretaria Sella pueda contribuir significativamente a mejorar la situación del pueblo tibetano. El Sikh Khenpo Tsering y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio, Khenpo Sonam Tempel, en sus cartas de felicitación a la subsecretaria Sella, dijeron que esperan trabajar con el coordinador especial para lograr una solución tangible al conflicto sino-tibetano. El foro parlamentario indio de todos los partidos para el Tíbet se revivió con éxito después de un firme cabildeo de la delegación parlamentaria tibetana a fines del año pasado. Muchas gracias por habernos acompañado en el resumen anual de noticias. Les deseamos a todos un muy feliz año nuevo tibetano. Losar Tashidele.